Locomotora construida en San Bernardo, Juan Antonio Ríos. Esta foto fue tomada en Illapel. Esta foto es de Caldera, máquina Mikado antigua, con un tren aguatero. Aquí iba una mujer, era la encargada de la aguada. Esta foto de la casa de máquina de la Calera, del año más o menos, se calcula del año 42. Aquí están los ingenieros, está el personal de mecánicos, maquinistas y lubricadores. Esta es una locomotora Borsig alemana, cremallera. Esta foto está tomada en Illapel también, con personal de fogonero. Ahí están maquinistas, mecánicos. Un accidente 17 de septiembre del año 41. Una locomotora está semi-volcada en el kilómetro 27. Es en una zona peligrosa. Y estas son las máquinas recién llegadas el año 63, General Motors. Esto fue cuando inauguraron la fundación de la sociedad, cuyo presidente fue don Manuel Rodríguez, el caballero de bigotes. Aquí, esta fotografía fue tomada el 17 de septiembre a las 11 de la mañana del año 1960 y está adornada por las fiestas patrias. Ahí está, hay mecánicos, está el ingeniero, jefe de casa de máquina, jefe de conservación y varios de nosotros que en ese tiempo éramos limpiadores, fogoneros. Esas son de los diferentes clubes que habían aquí en la casa de máquina de Calera: transporte, mecánico, guarda, equipaje. Esta es una foto antigua, conozco a todos esos caballeros, son del año 37 esta foto. Esta es una locomotora Mikado, va reparada a Iquique, transformada a petróleo. Y esta es una foto de cuando se hizo la reforma de los estatutos. Claro, bueno, acá se trabajaba por turno en la casa de máquinas. Habían 3 turnos, porque los trenes corrían día y noche, pues. Entonces el servicio tenía que ser también día y noche. Y junto con aquello también, o sea, todo estaba acondicionado para que funcionara. Era maestranza esta, trabajaban, digamos, la casa de máquinas recibía las locomotoras que eran del norte, y eso comprendía también de aquí, dentro de la casa de máquinas, los ramales, el ramal a Petorca, el ramal a Papudo. Todos esos trenes eran diarios, salían trenes diarios a Petorca, a Papudo. O sea, ahí en la Ligua combinaba con el tren que había a Petorca y le entregaba a los... Había toda una combinación de trenes, pero había un servicio diario de trenes locales, como a los 20 años en ferrocarriles. Y aquí en La Calera, y el trabajo aquí era limpiar las locomotoras, cargarlas, abastecerlas de agua, abastecerlas de carbón y abastecerlas de arena. Era un trabajo diario, había turnos, se trabajaban 8 horas cada turno. Entonces ahí se preparaba la locomotora para que sirvieran los trenes que estaban destinados a servir a los ramales o también a los trenes de la línea central. Pues yo como maquinista ahí, y después maquinista de locomotoras diésel. Y en todos los trenes habían de todas categorías, desde el primero que eran
uno empezaba en los trenes, después, como ya limpiaba máquinas en la casa de máquinas, después para habituarse al trabajo de la locomotora, uno trabajaba en las máquinas de maniobra, que se llaman las máquinas de los patios, armando los trenes. Entonces después servía los trenes de carga, y de ahí iba escalando hasta servir los trenes de pasajeros. Después de maquinista yo postulé a inspector, y ahí salí yo favorecido, y también postulé a instructor, que era otra categoría, otra rama, y también salí con muy buen puntaje, y ya pasé a ser inspector, instructor. Al final yo llegué de la carrera como inspector jefe, 5ª categoría. La situación, como nunca yo fallaba, porque estaba solo aquí, entonces al primero que pescaban a mano, cuando fallaba alguien, entonces todo eso le da dando también la posibilidad que en el escalafón iba reconocido, porque si otro fallaba, ¿quién suplía? Tenía que llevarse, digamos, los beneficios del que no cumplía. Y después en el escalafón uno aparecía ya, entonces basada en aquello, y como siempre yo fui estudioso, estudiaba a través de las escuelas internacionales que entregaban folletos por correspondencia, y además también aquí uno se sometía también a la instrucción que había un instructor que a uno lo preparaba también en toda su forma para conocer los sistemas de la locomotora. Así que ahí uno, al tener cumplimiento con todos los requisitos, uno en el escalafón iba, y todo corría automáticamente. Entonces porque el escalafón era general y a la vista estaba de todo, entonces el que uno se ubicaba al tiro, cuánto le faltaba para ascender, pues. Entonces si era muy poco uno se cubría para no perder esa oportunidad, porque de atrás venía el otro, entonces lo suplía el otro con todos los requisitos, y como esto se cumplía pero mecánicamente, porque las jubilaciones, cumpliendo los 30 años, tenía que irse, todos se iban jubilados y los suplían los que venían de atrás. Todos los años había concursos. Prestaba un servicio pero enorme. Si por aquí se movilizaban hasta los presidentes, pues, si pasaban los parlamentarios, mucha gente, o sea, todos pasaban, no había otro sistema de transporte, ¿no? De transporte salvo el buque, salvo el vapor. Entonces aquí habían trenes presidenciales. ¿Había carretera panamericana? No existía todavía la carretera panamericana. Así que el tren era el principal medio para movilizarse. Y de aquí se pasaban los presidentes. González Videla pasaba por aquí, pues entonces había que tenerle, y el presidente tenía un coche presidencial, pues claro, todos tenían, y aquí había un servicio también de comedor, o sea, de comedor eso era, todos los trenes tenían, pero el expreso, el que había hasta aquí, que se llevaba a dormitorio, con coche de dormitorio. O sea, sí había un buen servicio negativo total, porque de repente con el toque de queda, como que se preparó la situación esta, porque ya controlaban todo estaba controlado, nadie podía andar en la calle después de las 7 de la tarde, entonces a nosotros nos daban, por lo general la gente fue muy detenido en la noche circulando a veces le daban una tarjeta como que podía transitar, pero otras veces se perdían, se extraviaban, porque aquí uno trabajaba de día, de noche, todos los días. Y en eso hubo mucho problema. Y después de eso como que la gente ya se habituó a no salir de noche, a no viajar de noche, y los trenes fueron perdiendo como vigencia. 78, el 16 de julio. Hasta ahí me llegó nada más que la... ¿Cuántos años ya trabajando en ferrocarriles? 26 años. 26 años. Claro. ¿Te faltan 4 años para cumplir los 30 años? Los 30, claro. Claro que dentro de la empresa uno ya sabía de que con el tiempo que tenía, porque como era una empresa del Estado, entonces todos los funcionarios con más de 15 años podían computar años y jubilar con los días que tenía. Pero tenía que tener una justificación para al que lo echaban así nomás, pues no había lugar a que pudiera reclamar algo, porque yo felizmente estaba en el rango ahí que ya tenía mis años, 26 años, además tenía años de abono, porque a los maquinistas
que trabajaban en la línea, por cada 5 años le daban un año de abono también. Okay. Claro. Pero los 30 años eran definitivos para el desahucio, y para cada uno de la jubilación uno imponía para la jubilación, imponía para el desahucio, imponía para el Montepío. Por eso que todo lo que teníamos nosotros tenía muy buenas garantías, pero todo era en base a aporte que hacíamos nosotros. Imponía la empresa también, imponía el Estado. Empresa, pues, la madre empresa que nos surtía a nosotros de todo. Desde la vivienda, en los casos que habían compañeros que tenían esa posibilidad de que les correspondía casa, hasta los que recibían la casa a través de la caja de retiro, que era una caja excelente, muy buena. Y tenía también, la empresa nos proporcionaba los abarrotes en la cooperativa porteña, que todavía está vigente, la ropa en la Rudo, incluso había un carro que se movía a través de todo el país, pues, un carro de la Rudo, que decían que la gente llegó el carro de la Rudo, todos iban a comprar allá, con el carnet uno sacaba lo que, y los netos ahí se probaba todos los ternos que quería, ropa, de muy buena calidad, pues. Claro, eso era, ¿no? Y después, como uno ya tenía la posibilidad, uno quería la empresa porque se proyectaba en el tiempo, decía yo, no, jubilando, hacía proyectos, ¿no?
Bueno, mi nombre es María Isabel Silva, soy exfuncionaria de Ferrocarriles. Yo ingresé a trabajar a Ferrocarriles en el año 1970 como estudiante en práctica. Luego me quedé y en el año 1971 ya ingresamos a la planta. De ahí pasé por todas las secciones del ferrocarril, empezando por personal, estadística, pases libres, asignación familiar, alistación. En ese tiempo existía la ley 10.383, entonces nosotros pagábamos al personal de esa ley, pagábamos en efectivo, le hacíamos todo el asunto de las libretas del Servicio de Seguro Social. Con todas las funciones inherentes de secretaria. Paralelo a eso, en el año 74, el ingeniero de esa fecha, don Juan Emilio Ortiz, como una manera de ayudarnos para que nosotros conociéramos todo el tramo desde los Andes a la frontera, incluso hasta Mendoza en el Automotor Internacional, él creó un servicio de ferrozafatas, que nosotros éramos 8 funcionarios las que asistíamos ahí, pero íbamos 2 en cada viaje. O sea, nosotros le ayudábamos a las mamás a cuidar a los niños, a hacerle las mamaderas, ayudábamos a los trámites de la Policía Internacional, de aduana, todo eso en el trayecto. El automotor salía lunes, miércoles y viernes hacia Mendoza y en sentido contrario venía el automotor argentino. En ese tiempo el automotor nuestro tenía 3 cuerpos de 40 asientos cada uno, o sea que eran como 120 pasajeros los que cada día salían, digamos, en el automotor. A grandes rasgos, en tiempo de cordillera se suspendía por algún tiempo dado por la nieve, había que hacer despejes, qué sé yo, entonces a veces no podía funcionar. Y el que más siempre nos traía problemas era el automotor argentino, porque era demasiado rígido, entonces casi siempre se desrielaba. O sea, bueno, ellos venían desde la Argentina, pero el personal de acá de los Andes, ellos tenían que ir a enrielarlos, a rescatarlos, qué sé yo. Así que eso es como a grandes rasgos el trabajo que nosotros hacíamos en el Automotor Internacional, como era el de ayudar a las personas, digamos, a los ancianos, las mamás con los niños. Eso era lo que más hacíamos, digamos, en el trayecto. Me llamo Hugo Bravo Moreno. Era quillotano. En Quillota hice el curso para ferroviario y empecé mi trabajo en Quillota como ferroviario y recorrí todo desde Valparaíso hasta Yayay y Los Andes, en todas las estaciones: Villa Alemana, Limache, Quillota, movilizador, y después llegué de movilizador a Los Andes y después de ahí permuté con un compañero y pasé al Trasandino. Y del Trasandino estuve en la movilización, movilizando los trenes, igual que en Quillota, en la movilización con cabina. En Yayay había una cabina de 57 palancas eléctricas. Y cuando llegué a Los Andes, llegué de movilizador al Trasandino, movilizando los trenes que salían para la frontera. Y después me nombraron de conductor en los trenes de carga que iban a las cuevas a buscar ganado en ese tiempo solamente. Posteriormente empezó el auge de la carga para la aduana. Traían materias primas, cuero en ese tiempo. La mayoría de los trenes traían tres carros de cuero para las fábricas de allá de Talca y otros productos más de materias primas. Pero el fuerte en principio fue el ganado. Se corrían 3 trenes con 108 novillos cada tren, como con 7 rejas, con máquinas eléctricas, máquinas diésel hasta Río Blanco, y de Río Blanco hacia la frontera hasta las cuevas, eléctrico. Después de andar en los trenes de carga, también no me tocaba ir a Caracoles a atender el peaje, porque el peaje era ahí en Caracoles. La oficina estaba pegada al cerro, al túnel internacional.
El túnel internacional mide 3.200 metros, 3 kilómetros 200. Y después estábamos una semana y después iba otro compañero y después nos tocaba el turno en los trenes de carga y los locales de Río Blanco, incluso a buscar el concentrado de la minera andina, que se inició en esa época. El concentrado que iba directo a Ventana. Y los tocaba viajar en el automotor, casi cada 15 días, casi 20 días, porque los turnábamos con nuestros compañeros. O sea, el automotor hacía 120 pasajeros, a veces menos, y tenía un coche salón que era compuesto por 3 unidades. Las dos unidades una unidad era motriz y la de la cola igual, y la del centro era un salón que no era motriz, era una especie de auxiliar, y ese llevaba el coche comedor. Y nosotros salíamos en el automotor a las 11:08 minutos de acá de Los Andes y llegábamos a Mendoza como a las 6, 7 de la tarde. En el sector de cremallera era lo más complicado, porque ya las máquinas muy antiguas, la cremallera también no está en muy buenas condiciones, así que de repente en las bajadas era el problema, porque la cremallera servía para subir y después servía para frenar bajando. Entonces de repente se montaba el piñón de la máquina, se montaba en la cremallera y ahí era el peligro. Pero el resto no, porque bueno, uno ya se acostumbra a todo el sistema de manejo y ya no se le hace tan difícil. Pero lo complicado era eso, la bajada de los trenes cargados, que de repente o se cortaba la corriente y el tren partía. Pero era lo más... y en el invierno el asunto de los rodados. El asunto de los rodados, que podían caer rodados de nieve como podían caer rodados de lastre, que eran los peligrosos. De repente uno pensaba que podía ser pura nieve y le ponía aceleración a la máquina y no era nada nieve. De repente era puro lastre que caía y ese era el problema, que se nos montaba la máquina. Los derrielos, la máquina, de repente los derrielos grandes que me tocó a mí fue aquí en el kilómetro 16, que veníamos bajando con un tren con 15 carros cargados y hay una parte que es curva y de repente se paró el tren, se fue una emergencia y nosotros no veíamos para atrás. Así que fuimos a ver para atrás qué pasaba de la máquina, 3 carros más atrás, que habían ido todos al bajo. Se nos cayeron como 6 carros, se dieron vuelta. La línea desapareció, qué sé yo, había llovido el día antes, entonces estaba muy blando el terreno. Gracias a Dios que pasó la máquina y los 3 carros. Intermedio de mi padre, porque mi padre fue ferroviario también, y toda mi familia también se desempeñó en ferrocarriles, acá en el Tersandino. Okay. ¿Usted nació acá en Los Andes? Okay. ¿Qué función empezó desempeñando? Ingresé en la maestranza como operario y a posterior después hicimos un concurso en el cual salí elegido para hacer un curso en ferrocarriles por 6 meses en prevención de riesgo. O sea, antiguamente se llamaba seguridad industrial. Y después de eso seguí ascendiendo ahí. En la planta se creó la planta de inspectores de seguridad y jubilé en ferrocarriles después de 34 años de servicio con el puesto de inspector de seguridad y jefe de almacén materiales del ferrocarril Tersandino. El ferrocarril sobre todo fue en su época muy importante para unir el Atlántico con el Pacífico y era la única vía que existía en esos años. Así que era bastante. Al desarrollo, yo creo que lo que se ha hecho aquí en Los Andes fue a nivel del ferrocarril tersandino, o sea, todo giraba alrededor del ferrocarril. Fue una de las empresas importantes aquí en Los Andes. Igualmente también estaba la otra, la de Cáñamo, la Sila. Esas eran las empresas más importantes. Y al principio, el año 30, por ahí, creo que era una fábrica de carburo que había aquí en el Sauce, a 5 kilómetros de acá de Los Andes. Mi nombre es Ramón Eulogio Chacón Ortiz.
ingresé al ferrocarril transandino en noviembre de 1959. Directamente al taller revisión frenos. Pero, posteriormente estuve un tiempo ahí por el asunto de me ofrecieron la planta y en ese momento me habían cambiado a taller montaje donde se reparaban las máquinas eléctricas. Tuve un mes ahí solamente porque por orden de llegar al ferrocarril no me correspondía ofrecer en la planta a mí, pero le ofrecí a otro compañero que salió mal en el examen médico en Valparaíso. Y de ahí después venía yo. Antes había otros compañeros que entramos 3 a vez. Uno tenía especialidad de eléctrico, uno lo quisieron mover taller eléctrico, y el otro no quiso moverse de carpintería porque era tapicero y todo eso. Y de ahí pues venía yo y me ofrecieron, pues me hice rogar un poco, y acepté quedarme definitivamente en el taller de revisión freno. Y ahí fui a examen médico al varón que nos mandaban esos años y salí bien en el examen y empecé mi carrera ahí en el taller freno, desde abajo, pasando como le dije, nosotros hacíamos una mantención a los carros, al equipo, todo el equipo rodante que había en el ferrocarril, lo teníamos a cargo nosotros, el taller, revisión freno. Y ahí empecé a trabajar, a aprender a conocer las piezas, todo eso, y a estudiar también. Después ya para ascender teníamos que dar exámenes. Era el único taller que dábamos exámenes para ascender. Aparte del casa máquina que también daban sus exámenes, pero es una sección aparte. Y yo fui dando exámenes, escalando, pasando de ayudante, después pasé a maestro. Me acuerdo a primer examen, a BM, CJ. Eran los 3 exámenes básicos. Cuando ya di el CJ, ahí pasé a ser jefe del taller. La empresa de ferrocarriles, mucha gente decía, es la madre empresa, porque en ese tiempo uno entraba a ferrocarriles y tenía que fallecer alguien para que uno se pudiera ir. Ahora la inseguridad laboral, los jóvenes no se pueden proyectar ahora como nosotros nos proyectábamos en ese tiempo. Yo todo lo que tengo, lo que soy, es gracias a ferrocarriles, porque me dio trabajo. Estuve casi 25 años en ferrocarriles y sin ningún problema. Entonces ahora la gente, los jóvenes no tienen, digamos, una seguridad porque todo es un contrato a prueba, 30 días, 3 meses, qué sé yo. Antes uno tenía que pasar, una cosa demasiado grande para que a uno le hicieran un sumario, primero una amonestación, después le descontaban algo del sueldo, después hacían un sumario, pero nunca cortaban a la gente así por así. Entonces, como digo, para mí el ferrocarril fue todo. Mi papá fue ferroviario, un hermano fue ferroviario, y yo todo lo que tengo es gracias al ferrocarril, así que por eso no puedo dejar de ayudar y apoyar en todo lo que se pueda a la gente que tiene que ver con ferrocarriles.